Muchísimas gracias, Max. La verdad, ese laboratorio es la introducción, ¿cierto? Para que ustedes efectivamente, ya posicionados en su cuenta, hayan desplegado diferentes servicios que poco a poco, junto conmigo, otros speakers, vamos a estar prácticamente utilizándolos, ¿no? En este momento dejamos prelistos muchos de ellos y ahora, a medida que van pasando los laboratorios, vamos a estar pues utilizándolos, ¿no? De acuerdo a las demos que tenemos preparadas para ustedes. Si ustedes siguieron a Max, en este momento les tiene que estar ahí corriendo el Terraform, ¿cierto? Se va a tardar unos minutos y por eso esta primera intervención que yo les voy a dar es netamente teórica, ¿sí? Entonces, mientras esperamos que ese Terraform culmine exitosamente y nuestros servicios estén disponibles, vamos a abordar diferentes conceptos alineados a eso que llamamos fundamentos Cloud Native. Aluciendo y sabemos que Cloud Native es básicamente todo este conjunto de servicios, de herramientas y de prácticas que están orientadas a básicamente desplegar mi solución en la nube, ¿no? Entonces la nube me presta ciertos servicios, incluso también me presta ciertas herramientas para que mi solución efectivamente se vea beneficiada de acuerdo a todo ese catálogo de servicios que tenemos disponible. Entonces, antes de cualquier otra cosa también, me presento, mucho gusto, yo soy Jorge Mosquera, hago parte del equipo de conocimiento desde el área de ingeniería para todo este tema de que nuestros clientes y ustedes, los desarrolladores, puedan efectivamente conocer nuestra nube, poder adoptar los servicios de una mejor manera y efectivamente, pues somos un grupo alineado, como indicaba Diego, a todo el componente de Latinoamérica para que efectivamente se puedan adquirir estos conocimientos de una mejor manera. Hago parte del equipo de Oracle un poco más de un año, tengo varias certificaciones en diferentes niveles en términos de los servicios que tenemos en OCI y si gustan seguirme le pueden escanear este QR o incluso me encuentran en mi perfil de LinkedIn como Jorge L. Mosquera, ¿listo? Entonces, bueno, orientado a este concepto de Oracle Cloud Native, tenemos que dejar en este momento claro algunas de las definiciones que vamos a estar abordando en los siguientes laboratorios. Entonces, el primer concepto es básico y es básicamente qué es un servicio, ¿cierto? Valga la redundancia. Un servicio es una unidad discreta, básicamente es una funcionalidad comercial expuesta a una aplicación dentro de una empresa o incluso puede estar en diferentes empresas. Entonces, hagan de cuenta, yo tengo un e-commerce, este e-commerce expone, por decirlo así, un servicio que se llama añadir a carrito. Este añadir a carrito es un servicio que puede incluso ser único o incluso desencadenar una serie de llamadas o de peticiones a otros servicios que se encuentran dentro o incluso fuera de la empresa. Entonces, eso es básicamente lo que ahora en adelante le vamos a llamar un servicio. Este servicio necesita algo que se llama el contrato y es básicamente el que define su propósito. Es decir, este servicio va a tener cierta funcionalidad, va a seguir ciertas restricciones o características y también indica cómo puedo usarlo, cómo puedo consumirlo, cómo puedo exponerlo, ¿cierto? Entonces, a eso le llamamos un contrato de servicio. En esta fase de implementación o de básicamente poner a echar a andar mi servicio, necesito un implementador, ¿cierto? Que es básicamente un código que está detrás, ¿cierto? Está tras bambalina, que básicamente lee ese contrato y dice, ok, usted, de acuerdo a su contrato, de acuerdo a su definición, tiene que tener ciertos parámetros, tiene que generar cierta especificación, ¿cierto? Para que efectivamente esa lógica que yo tengo definido en mi servicio, pues básicamente se pueda desarrollar, ¿no? Alguien tiene que comunicarse con ese servicio, alguien tiene que decir, ok, yo estoy aquí y tengo tal servicio. A eso le llamamos la interfaz. La interfaz es el que describe como tal la manera en que se pueden acceder a esos servicios y que finalmente los podamos utilizar, ¿cierto? Y que el servicio pues cumpla con lo, para lo cual fue construido, ¿no? Y finalmente tenemos los consumidores, que ya después de todo este flujo en donde tengo un servicio, lo desarrollé, generé su contrato, tengo un implementador que es el que lo expone y tengo una interfase que es el que da la cara, por decirlo así, pues tengo un consumidor que es básicamente el usuario final o u otro servicio que efectivamente va y llama y consume lo que necesita, ¿cierto? Atrae por decirlo así, a su contexto, un in para ejecutar un resultado, un proceso, ¿cierto? Y pues obviamente generar un auto, ¿listo? Esos son los conceptos básicos que necesitamos entender ahora en adelante que empecemos a hablar de Cloud Native, ¿listo?
Algo adicional, y es que estos servicios tienen diferentes tipos. Al día de hoy, dentro de los más comunes, tenemos unos servicios de tipo REST y unos servicios de tipo SOAP. De tipo REST es básicamente en donde yo tengo un usuario que hace una petición. Esta petición básicamente normalmente está orientada a un protocolo HTTP, ¿cierto? En donde yo hago una petición de tipo consulta o get, de tipo de inserción o put o post, o incluso de borrado como es el delete, ¿cierto? Y por lo general, pues este tipo de servicios web utilizan navegadores e interfaces como puede ser su interfaz móvil, ¿cierto? Y estos servicios pueden ser expuestos también a otras funcionalidades de otros aplicativos, ¿cierto? Entonces, todo este ecosistema en donde tengo diferentes servicios interactuando entre sí o cumpliendo ciertas actividades es donde hablamos de una arquitectura de microservicios, ¿cierto? Y por el otro lado, tenemos los servicios SOAP, ¿cierto? Que a diferencia de los REST, no solamente cubren con protocolos HTTP, sino también cubren, por ejemplo, el JCA, el RMI, el JMS, entre otros, ¿no? Algo que también deben de tener presente es que el empaquetamiento, ¿cierto? De estos servicios SOAP está basados en XML, ¿cierto? Entonces, a diferencia de los servicios red, los servicios SOAP están basados en XML, que es básicamente esta manera en que yo formateo mis datos, ¿cierto? Y básicamente es cómo yo voy a comunicarme con alguien para que efectivamente él pueda leer estas etiquetas o este formato del mensaje que le estoy enviando, ¿cierto? De los datos y que efectivamente del otro lado pueda obtener una respuesta, ¿cierto? En el SOAP existe un estándar que básicamente se llama el WSDL, que es el lenguaje de definición del servicio, a diferencia del REST, en donde no necesito ese definidor. En los servicios SOAP necesito que alguien defina qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que yo voy a ejecutar de acuerdo pues a mi programación. Y finalmente, alineados los servicios SOAP, normalmente se utilizan como con fines de integración, ¿no? Entonces, normalmente los de tipo REST ejecutan una actividad o un servicio directo, pero los de tipo SOAP son los que entran a orquestar, entran a integrar diferentes tipos de sistema. Ok, usted, ERP, necesita comunicarse con nuestro servicio o nuestra solución de contabilidad. Ok, puede ser que yo incluya ahí un servicio SOAP para que intercambie todos estos datos, estos mensajes, entre dos sistemas que pueden ser totalmente diferentes desde su concepción como desde pues el propósito al cual fue concebido, y que entre ese servicio, obviamente, a integrarlos, ¿no? A que extienda básicamente un asterisco ahí adicional, pues normalmente estos servicios de SOAP se utilizan en arquitecturas orientadas a servicios, ¿no? O SOA, que es su sigla en inglés. Otro, Otra definición que es necesario que tengan en cuenta es todos esos temas de patrones de interacción, ¿no? Si bien yo necesito tener un in, después tengo en un momento cierto proceso y después tengo un out, ¿cierto? Que ese out puede ser una respuesta, pues de acuerdo a cómo yo deseo que se comporten esas operaciones, puedo tener operaciones de servicios síncronas u operaciones de servicios asíncronas. Las síncronas es básicamente que yo genero una conexión, un canal de conexión, y por ese mismo canal de conexión envío mi petición y también llega mi respuesta. Es decir, que hasta que no se cumpla lo que yo envíe, no voy a obtener una respuesta y básicamente el servicio del lado del cliente va a estar en espera. Hay muchos casos de uso que aplican para este concepto, porque efectivamente hasta que no se confirme esa tarea, no puedo seguir básicamente con los siguientes pasos. A diferencia del síncrono, el asíncrono puede ser en esta sola vía, puede también funcionar de esa manera, o incluso ser de doble vía, en donde yo envío cierta cantidad de peticiones en algún momento, pero no necesito que inmediatamente me responda. A eso se le llama un servicio asíncrono, en donde yo puedo seguir enviando peticiones y digamos que puedo tener un encolamiento de 3 que no tengo respuesta, pero sigo enviando peticiones de acuerdo a cómo está concebido mi servicio, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a los casos de usos que aplique, hay muchos de nuestros servicios que pueden empezar a operar de esta manera, de una manera asíncrona, ¿listo? Entonces, es necesario que ustedes tengan en cuenta esto y ustedes como desarrolladores, más que nosotros lo saben, de acuerdo al comportamiento de sus servicios y solución, empieza uno a involucrar diferentes características. Ok, este tipo de respuesta la necesito así porque asá. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en que ustedes pueden obtener pues ventajas de acuerdo a sus tipos de operaciones, ¿no?
Entonces, hace un rato definimos qué era un microservicio, que es básicamente una representación, un servicio es una representación independiente de un recurso, ¿cierto? De una tarea en el ámbito empresarial, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo muchos servicios? Y donde estos servicios básicamente no tienen la necesidad de que sean iguales. De que sean iguales me refiero a que sean concebidos utilizando las mismas características de programación o incluso el mismo lenguaje puede cambiar. Entonces yo puedo tener una definición de un servicio de una manera y en otro servicio pues también puedo tener, lo puedo haber concebido de otra forma. Algo que deben de tener presente es que estos servicios son stateless, es decir, no necesitan persistir su estado, no necesitamos confirmar qué es lo que está pasando con ellos. Obviamente, a diferencia de hace unos años en donde yo necesitaba siempre tener o una base de datos o un archivo de logs o, en fin, diferentes maneras de persistir el estado de mi servicio. Hoy en día, un microservicio no obligatoriamente necesita esa persistencia. A eso le llamamos básicamente que es un servicio de tipo stateless. Si necesitara de alguna manera persistir el estado o confirmar su estado en el tiempo, a eso le llamamos stateful, ¿listo? Entonces, esa es una gran diferencia con los servicios que desplegábamos hace unos 10 años aproximadamente. Algo que también deben de tener presente es que generalmente en este ambiente de microservicios utilizamos el protocolo REST, ¿cierto? Que básicamente es todo este tema de llamados HTTP entre ellos, incluso en servicios externos o etcétera, ¿cierto? Y lo que deben de tener presente es que independientemente que yo tenga mis diferentes servicios concebidos en diferentes tipos de lenguaje, pues sí tengo que respetar lo que hablábamos hace un rato. Debe tener una interfaz, debe tener un implementador o una implementación y obviamente pues una capacidad de almacenamiento alineada pues obviamente a todos los binarios, archivos y etcétera, o librerías que componen mi servicio, ¿cierto? Entonces, tengan presente que estos microservicios me permiten diseñar aplicaciones como una colección, ¿sí? Entonces, en donde no necesariamente tengan que estar embebidos o tengan que estar alineados, sino que simplemente yo acoplo y desacoplo. En algún momento mi solución estaba compuesta por 5 servicios. Yo necesito entonces incluir una característica adicional a mi solución. Puedo acoplar un servicio, ese servicio puede incluso administrar su tamaño, puede administrar su configuración totalmente independiente a los otros, y no como pasaba antes, que si yo tengo todo en la misma canasta, si algo pasa a nivel de disponibilidad o de configuración de mi aplicación o solución, pues tenía que básicamente bajarlo todo, incluso generar todo este tema de pruebas regresivas y etcétera, ¿no? No quiere decir que las pruebas regresivas aquí no sean útiles, sin embargo, no son tan obligatorias, no quiero decir que no sean necesarias, porque siempre en temas de pruebas es necesario hacer una regresión, pero antes sí se hacía muy obligatorio esto porque pues todos mis servicios prácticamente estaban embebidos en un solo binario o en un ejecutable. ¿Listo? Entonces, eh, conceptos que es necesario que tengan claro de aquí es que son acoplables, pueden, básicamente no necesitan tener un estado, son stateless, ¿cierto? Y que pues son funciones independientes a pues los otros servicios que hacen parte de la solución, ¿listo? Y finalmente, ¿cómo se vería una arquitectura de microservicios, cierto? Entonces, básicamente, este diagrama que ustedes ven aquí a la parte superior derecha, pues básicamente nos está evidenciando el ciclo de vida de una petición utilizando arquitecturas de microservicios, ¿cierto? Donde yo tengo una capa externa, ¿cierto? Que es la capa cliente, ¿cierto? Que hace un llamado. Aquí puede entrar un interlocutor, a lo cual le llamamos API Gateway, que en este momento no se los voy a definir porque ya entra en un momento Dani a hacerlo, ¿cierto? Pero básicamente él me va a servir de orquestador de esas peticiones y finalmente ya me deja ingresar. Entonces, cuando ya me deja ingresar, él va a saber a qué servicio tiene que apuntarle, ¿cierto? Y si él básicamente está esperando una respuesta inmediata o una respuesta local, pues él va a ejecutar lo que tiene que hacer y inmediatamente se va a devolver hacia el cliente dándole ese request. O si no, como les dije hace un rato, puede ser que sea un servicio extendido en donde yo no solamente tenga ese servicio aquí, sino que también pues vaya y se comunique con otro servicio remoto. ¿Cierto? Entonces puede ser que estos servicios no se acaben aquí, sino que empiece allá y allá haya otra arquitectura que responda a algo muy similar a esto, ¿no? Estos tipos de arquitecturas, y ustedes como desarrolladores creo que es su día a día, es lo que está ahorita en auge, ¿cierto? Obviamente con ciertas necesidades a nivel de infraestructura, a nivel de desarrollo, en el caso
DevOps, y ahí estamos muy alineados a ambas partes, al concepto de Dev y al concepto de Ops, ¿cierto? En donde démosle lo que ambas áreas necesitan de la mejor manera, o incluso en algún momento pues van a poder interactuar directamente pues con todas estas prácticas de DevOps, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que les quería compartir en este momento. Hay unos frases o palabras que están viendo aquí abajito alineado a todo este tema de microservicios, son desacoplados, reúnen diferentes capacidades de negocio, no todas tienen que ser orquestadas de una misma manera, pueden llegar a ser autónomos, ¿cierto? En donde efectivamente este servicio no dependa de la evolución o del cambio que surja en otro servicio similar a él, ¿cierto? El gobierno puede ser descentralizado, yo puedo tener ciertas capacidades para ciertos microservicios orientadas a cómo está funcionando y otras orientadas a otros, ¿cierto? Y todo esto en términos de desarrollo lo que me va a dar es a la final agilidad, ¿no? Que yo pueda efectivamente poder desarrollar o generar todo este tema del ciclo de vida de mi solución de una manera más ágil, de una manera más rápida y no impactar muchas veces lo que está pasando ya, ¿no? Todo ese miedo de, ay, tengo una salida en producción, pero no, tengo que bajar toda la solución porque esta le pega a esta y etcétera. En este caso, los microservicios, al ser desacoplados, simplemente me enfoco en que este servicio genere su evolución, genere su cambio y obviamente no debería de impactar los otros servicios que ya están funcionando actualmente, ¿no?